Claro que sí. Aquí tienes la traducción de la historia al español, castellano.español. Traducción al español. Estaba parada en el umbral de mi propia cocina cuando la voz de mi hija irrumpió en el ruido de la Nochebuena. ¿Dónde estás? Eres una incompetente. La cena no está lista y mis invitados están mirando platos vacíos. Las palabras me golpearon tan fuerte que mi agarre se aflojó en la bandeja que llevaba. Me llamo Ellen Brooks. Tengo 69 años y esta noche, en la casa que pagué con una vida de dobles turnos y un marido que ya no está, mi hija me habló como si yo fuera personal que lamentaba haber contratado. Por un segundo, el mundo a mi alrededor se atenuó. La sala de estar brillaba con luces cálidas, música suave y gente riendo. Gente que apenas conocía. Gente que Lauren había invitado para presumir de su vida perfecta. Sus conversaciones se silenciaron cuando su voz se elevó. Podía sentir sus ojos desviándose hacia la cocina, fingiendo no escuchar, fingiendo no compadecerme. El vapor de las verduras asadas empañó mis gafas mientras dejaba la bandeja sobre la encimera. Capté mi reflejo en la puerta del horno, mejillas enrojecidas, cabello suelto, hombros encorvados como si me preparara para el impacto. Apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Solía sentirme orgullosa en esta cocina. Ahora se sentía como un lugar donde mi valor se encogía un poco más cada día. Lauren apareció en el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho, la postura que adoptaba en el tribunal cuando alguien la decepcionaba. Mamá, por favor, compórtate. Esta noche es importante, susurró bruscamente, como si mi existencia amenazara todo lo que ella quería que la gente creyera sobre ella. Un pequeño temblor me recorrió. Ira, humillación, quizás ambas. No dije ni una palabra. Simplemente levanté la bandeja de nuevo y caminé hacia el comedor, fingiendo que mi corazón no se estaba rompiendo. Ninguno de ellos lo sabía todavía. Pero esta Nochebuena sería la última vez que mi hija me hablaría de esa manera. El comienzo, 3 años antes de esa Nochebuena, la noche en que mi hija me llamó incompetente delante de una sala llena de extraños, ella se había presentado en mi puerta luciendo pequeña, de una manera que no había visto desde que era una adolescente. Era finales de enero, el tipo de frío de Ohio que hacía que el aire se sintiera cortante. Y cuando abrí la puerta, los copos de nieve se aferraban al cabello de Lauren como trozos de escarcha. Estaba allí con 2 niños adormilados apoyados en sus piernas, y Michael flotaba detrás de ella llevando una pila de maletas. «Mamá, ¿podemos pasar?», preguntó. Su voz temblaba lo suficiente como para retorcerme el corazón. Me hice a un lado sin dudarlo. Emma tropezó primero, frotándose los ojos, mientras el pequeño Noah se subía directamente a mis brazos como si hubiera estado esperando todo el día para hacerlo. Michael ofreció una sonrisa rápida e incómoda, del tipo que la gente usa cuando está avergonzada pero trata de disimularlo con cortesía. Se sentaron en la sala de estar, todavía con sus abrigos, explicando cómo el mercado inmobiliario se había vuelto en su contra. Un trato se frustró. El alquiler con el que contaban de repente no estaba disponible. Sus finanzas estaban atadas y solo necesitaban unos meses para resolver las cosas. Sentí que la suavidad dentro de mí aumentaba, la urgencia de arreglar las cosas para mi hija, a pesar de que era lo suficientemente mayor para tener hijos propios. Les dije que las habitaciones de invitados estaban listas y que podían quedarse todo el tiempo que necesitaran. Lauren rompió a llorar y me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. En ese momento, darles la bienvenida a casa se sintió correcto. Mi casa había estado demasiado tranquila desde que mi marido falleció. Sus risas, sus pasos, incluso su caos, le devolvieron la vida. El cambio lento, los primeros meses fueron casi dulces. Lauren me ayudaba a cocinar los fines de semana, tarareando mientras cortaba verduras. Michael reparó la bisagra suelta de la puerta trasera. Los niños llenaron cada rincón con dibujos, juguetes y el tipo de ruido que solo los niños pueden crear. No era perfecto, pero se sentía como una familia, como lo recordaba de hace años, antes de que la vida nos dispersara en diferentes direcciones. Me dije a mí misma que quizás esta era una segunda oportunidad. Tal vez vivir juntos de nuevo sanaría las pequeñas fracturas entre Lauren y yo, las que nunca había mencionado, pero que siempre sentía cuando ella aceleraba las conversaciones o se saltaba las fiestas porque estaba demasiado ocupada. Por un tiempo, lo creí. Pero lentamente, tan lentamente que no entendí lo que estaba sucediendo, el equilibrio cambió. Comenzó con cosas pequeñas. Lauren llegaba a casa agotada y dejaba su bolso en la encimera de la cocina antes de decir, «Mamá, ¿podrías empezar la cena?». Tuve un día brutal. No me importaba. Ella trabajaba muchas horas en la firma, y cocinar me relajaba.
Pero luego no fue solo la cena. Empezó a preguntar si podía recoger a los niños de la escuela cuando se quedaba atrapada en reuniones. Luego Michael comenzó a enviarme mensajes de texto durante el día preguntando si podía firmar por paquetes, esperar al fontanero, doblar una colada para que él no se retrasara. Me dije a mí misma que estaban estresados. Me dije a mí misma que las familias se ayudaban mutuamente. Pero después de un tiempo, los favores ya no eran favores. Eran expectativas. Una tarde, mencioné los comestibles mientras Lauren se servía una copa de vino. Dije que hacía tiempo que no veía su parte de la factura. No queriendo que fuera una acusación, solo un recordatorio suave. Ella me rodeó los hombros con su brazo y me besó la sien como solía hacer cuando quería algo de niña. Mamá, ¿sabes cuánto tendríamos que gastar en cuidado de niños si no estuvieras aquí?, dijo a la ligera. Nos estás salvando. ¿En serio? Su tono era dulce, pero había algo debajo. Una especie de derecho que no podía ubicar del todo. Aún así, me reí. Me convencí de que lo estaba imaginando, pero se hizo más difícil ignorar los cambios. Dejaron de preguntar. Las cosas simplemente se convirtieron en mi trabajo. La ropa en la cesta, las loncheras, las listas de compras colgadas en el refrigerador con la letra de Lauren, los platos después de cenas largas, los formularios escolares, los recados, la limpieza, la cocina. Las rutinas que solían pertenecerle se deslizaron lenta y silenciosamente hacia mí. La primera vez que sentí que algo andaba mal fue una tarde lluviosa de jueves. Tenía una cita con el médico programada, finalmente lista para abordar el dolor en mi rodilla que había empeorado. Diane, mi vecina, se había ofrecido a llevarme. Pero esa mañana, Lauren irrumpió en la cocina en pánico por una audiencia de última hora, y la niñera había cancelado inesperadamente. Me miró de la manera en que alguien mira un salvavidas. Mamá, por favor, ¿puedes quedarte con los niños? Solo hoy. No puedo perder este caso. Ni siquiera dudé. Cancelé mi cita, diciéndome a mí misma que la reprogramaría. No lo hice. Y cuando Diane llamó a mi puerta más tarde, preguntando por qué no había ido, le dije que simplemente lo había olvidado. Ella no dijo nada al principio. Solo me miró con esa expresión, triste, sabedora, casi protectora. Ten cuidado, Ellen, dijo suavemente. Tú también importas. Sus palabras persistieron dentro de mí más tiempo de lo que estaba lista para admitir. En aquel entonces, no tenía idea de cuánto peor se pondrían las cosas o cuánto de mí misma perdería en el proceso. Pero el desmoronamiento ya había comenzado, y yo ni siquiera lo veía. La pérdida de la identidad, el cambio de ayudar a mi hija a convertirme en la persona que mantenía toda la casa funcionando no sucedió en un día. Se coló silenciosamente, instalándose en los rincones de mi rutina hasta que no hubo parte de mi vida que no hubiera tocado. A mediados del segundo año, me despertaba antes que todos los demás, moviéndome por la casa como una sombra, empacando almuerzos, poniendo la lavadora, descargando el lavavajillas y haciendo café para personas que rara vez notaban que estaba caliente cuando lo tomaban. Seguía diciéndome que era temporal. Que la familia se unía cuando una rama estaba luchando. Pero de alguna manera la lucha nunca parecía terminar, y tampoco el trabajo que hacía para mantenerlos a flote. Una noche, Lauren anunció que necesitaba organizar una cena para varios colegas de su firma. Pensé que quería usar el comedor, tal vez cocinar una pequeña comida juntos como solíamos hacer. Pero la noche de la cena, irrumpió en la cocina con un blazer impecable, apenas mirándome mientras preguntaba, «Mamá, ¿está listo el asado?» «Llegan en 20 minutos». En ese momento, me di cuenta de que ella no había planeado cocinar en absoluto. Todo, el menú, el tiempo, el servicio, recaía en mí. Sentí que se me tensaba el pecho, pero no dije nada. Trinché el asado, emplaté las guarniciones, arreglé la mesa exactamente como a ella le gustaba. Cuando llegaron sus compañeros de trabajo, sonreí y los saludé. Pero cuando Lauren me presentó, no dijo, «Esta es mi madre». Dijo, «Esta es Ellen. Ella nos ayuda con la casa». Las palabras cayeron con una pesadez que se quedó conmigo mucho después de que los invitados se fueron y yo estaba sola en el fregadero lavando platos que no eran míos. No era solo la cena. Cuanto más sobresalía Lauren en el trabajo, más invisible parecía volverme en casa. Llamaba desde el juzgado y decía, «Mamá, ¿puedes recoger a Emma? Me estoy ahogando». «Oh, mamá, ¿podrías ir a la tienda?» Como si mi tiempo existiera únicamente para llenar los vacíos en su vida. Michael no era mejor.
Entraba en la cocina con una pila de correo y la colocaba junto a mi taza de café sin decir una palabra, como si decidir qué facturas pagar fuera de repente mi responsabilidad. Cada vez que dudaba, incluso por un segundo, Lauren tenía una forma de mirarme que me hacía sentir que le estaba fallando, como si estar cansada o tener mis propios planes significara que de alguna manera era desagradecida por ser incluida en sus vidas. Le encantaba llamarme dramática cuando decía que necesitaba un descanso. Cuanto más lo decía, más me lo creía. Una tarde, estaba levantando a Noah en su asiento elevador cuando mis rodillas se doblaron. El dolor me atravesó la pierna, lo suficientemente agudo como para hacerme jadear. Lauren se apresuraba a agarrar su bolso antes de una reunión. Y cuando me vio agarrando la puerta del coche, puso los ojos en blanco. Mamá, por favor, no empieces de nuevo con esto. Ya llego tarde. Tragué el dolor y forcé una sonrisa. Estoy bien. Vete. Yo lo tengo. Su puerta se cerró de golpe antes de que terminara la frase, la semilla de la duda. Más tarde ese día, cuando Diane me vio luchando por llevar una bolsa de comestibles, se acercó y me quitó la bolsa de las manos sin preguntar. Ellen, ¿estás bien?, preguntó, con la voz baja. No le di importancia. Pero la verdad era que no estaba bien. Estaba agotada. No del tipo que el sueño puede arreglar, sino del tipo que se instala en los huesos cuando sientes que tu existencia se encoge. Diane me invitó a tomar el té. Casi dije que no, temiendo quedarme atrás en lo que tenía que hacer en casa, pero la mirada en sus ojos me hizo sentarme. Me estudió por un momento, lo suficiente para incomodarme. ¿Qué está pasando en esa casa?, preguntó finalmente. Le conté pequeñas cosas. Nada demasiado revelador al principio. La cita médica perdida, los comestibles impagados, la lista interminable de tareas. Diane no presionó. Escuchó de la manera en que lo hacen los verdaderos amigos, dejando que el silencio llenara los huecos hasta que volví a hablar. Cuando terminé, colocó su mano sobre la mía. Ellen, dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Esto no parece estar ayudando a la familia. Esto suena a que te están utilizando. Sentí que se me retorcía el estómago. Están simplemente abrumados, dije rápidamente. Me necesitan. Me apretó la mano suavemente. Necesitarte es una cosa. Tratarte como si no tuvieras vida propia es otra. Te mereces más que esto. Sus palabras me sacudieron. La idea de que lo que estaba experimentando tenía un nombre, que podría ser algo más oscuro de lo que me había permitido considerar, era casi demasiado para asimilar. Salí de su casa más intranquila que cuando llegué. No porque ella hubiera sido cruel, sino porque una parte de mí sabía que tenía razón. La verdad estaba comenzando a aflorar en lugares que me había esforzado tanto por ignorar. Y pronto. Sucedería algo que destrozaría cada excusa a la que me había estado aferrando, la traición. El día que descubrí la carpeta con mi nombre no se sintió extraordinario al principio. Era un martes, tranquilo y gris, el tipo de mañana en que la casa se sentía más fría de lo que debería. Había subido a dejar una cesta de ropa doblada en la pequeña habitación que Michael usaba como su oficina. El escritorio estaba desordenado con papeles, tazas de café y una pila de sobres que había estado a punto de manejar. Nada inusual. Había entrado en esa habitación cientos de veces antes, pero cuando dejé la cesta, mi codo rozó el borde del escritorio, y un archivo delgado se deslizó de la pila y se esparció por el suelo. Me agaché para recoger las páginas, molesta conmigo misma por ser torpe. Luego vi mi propio nombre impreso en la parte superior de un documento en negrita, Brooks, Ellen propuesta de tutela y plan de cuidados a largo plazo. Por un momento, todo dentro de mí se quedó quieto. La habitación se sentía demasiado silenciosa, como si alguien hubiera absorbido el sonido del aire. Levanté la primera página, diciéndome a mí misma que tenía que haber algún malentendido. Tal vez era parte del trabajo de Michael. Tal vez no se trataba de mí en absoluto. Pero las palabras en la página eran dolorosamente claras. Describía preocupaciones sobre mi disminución de la capacidad cognitiva y mi creciente confusión. Detallaba razones por las que un tutor legal, específicamente Lauren, debería ser designado para administrar mis asuntos. Y adjunto había un borrador de un esquema para transferir mi casa a un fideicomiso controlado por Lauren y Michael por eficiencia fiscal y planificación a largo plazo. Mis manos comenzaron a temblar. Me dije a mí misma que no debería leer más, que estaba invadiendo su privacidad. Pero mi nombre estaba en cada página, y mi vida, mi hogar, mi independencia, estaban siendo diseccionados en un lenguaje frío y profesional.
Leí de todos modos. Había un hilo de correo electrónico entre Lauren y alguien en un centro de atención a 1 hora de distancia. Estaban discutiendo la disponibilidad para una estancia a largo plazo, haciendo preguntas sobre evaluaciones de memoria y cobertura de seguro. Otro correo electrónico mencionaba la necesidad de documentar signos de desorientación. Me sentí físicamente enferma mientras sostenía las páginas, el peso de cada palabra presionando contra mi pecho. Pensé en la cita con el médico cancelada, la forma en que Lauren desestimó mi dolor, las veces que ella insistió en que había olvidado cosas que yo sabía que había hecho. Pensé en cómo me presentó como alguien que ayudaba en la casa, como si reconocerme como su madre complicara la historia que quería que otros creyeran. Una parte de mí gritó que esto no podía ser real. Mi hija, la niña que crié, la niña que solía acurrucarse contra mí durante las tormentas. Ella no haría esto. Ella no pondría mi nombre en documentos que me trataban como una carga a gestionar, pero otra parte de mí, más tranquila, más vieja, agotada, conocía la verdad incluso antes de admitirla. Algo había cambiado en Lauren mucho antes de que yo me diera cuenta. Tal vez fue la presión del trabajo. Tal vez fue resentimiento. Tal vez fue conveniencia. Pero en algún momento del camino, ella comenzó a verme como parte de la infraestructura de su vida, no como un ser humano con autonomía. Me hundí en el borde de la cama. El documento se extendió sobre mi regazo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que estaba tratando de escapar. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí mirando las palabras que estaban a punto de cambiarlo todo. Se sintió como una traición más profunda que cualquier cosa que hubiera imaginado, porque no era solo crueldad o aprovecharse o desestimarme. Este era un intento de borrar mi voz por completo. Cuando finalmente recogí los papeles, los volví a meter en la carpeta exactamente como los había encontrado. Antes de salir de la habitación, tomé fotos de cada página con manos temblorosas. No sabía lo que planeaba hacer con ellas todavía. Todo lo que sabía era que necesitaba pruebas, algo sólido, algo innegable. La resolución. Esa noche, la casa se sintió diferente. Lauren entró después del trabajo, hablando rápido sobre un caso que estaba luchando. Michael preguntó qué había para cenar. Los niños pasaron corriendo junto a mí con mochilas abiertas y tareas desparramadas. Todo parecía normal, pero dentro de mi pecho había una tormenta tan ruidosa que apenas podía escucharlos. Lauren mencionó la carpeta de pasada, diciendo que necesitaba adelantarse en algo de planificación a largo plazo. No notó la forma en que me congelé. No vio cómo la luz se atenuó detrás de mis ojos. Ella solo siguió hablando, asumiendo que absorbería lo que dijera. Por primera vez, no lo hice. Me excusé y fui a la casa de Diane, al lado. Ella abrió la puerta e inmediatamente supo que algo andaba mal. Mi voz tembló mientras le contaba lo que había encontrado. Ella escuchó, su mandíbula se apretó con cada detalle. Cuando terminé, no se anduvo con rodeos. Ellen, dijo, firme y segura. Esto no es solo aprovecharse. Esto es un intento de quitarte tu vida. Su certeza rompió algo dentro de mí. La negación a la que me había estado aferrando se desmoronó. No estaba imaginando cosas. No estaba exagerando. Lo que había encontrado era real y peligroso. Diane me tomó la mano y dijo que teníamos que hablar con alguien que entendiera la ley, alguien que pudiera decirme cuáles eran mis derechos antes de que Lauren y Michael hicieran su próximo movimiento. Esa fue la noche en que me di cuenta de que no podía quedarme en silencio por más tiempo. Y fue la primera noche en mucho tiempo que sentí que el miedo se agudizaba en otra cosa. Resolución. La Nochebuena. Las semanas después de descubrir esa carpeta se sintieron como caminar por mi propia casa con la sombra de un extraño estirándose cerca detrás de mí. Me movía en silencio, observando en lugar de hablar, llevando el peso de lo que sabía como una piedra en mi bolsillo. Diane siguió instándome a reunirme con la abogada en la que confiaba. Y después de varias noches sin dormir, finalmente acepté. La oficina de Naomi Clark era cálida, forrada con estantes de archivos de casos y una sola lámpara que suavizaba la habitación. Parecía más joven de lo que esperaba, pero su voz transmitía la calma certeza de alguien que había visto a personas en mi situación antes. Le entregué las fotos de los documentos. Ella leyó cada página lentamente, su ceño se fruncía. Ellen, dijo por fin, esto no es planificación. Esto es un intento de tomar el control de tu vida. Eres competente y la ley está de tu lado. Sus palabras me tranquilizaron de una manera que no había sentido en años. Naomi actualizó mis documentos legales, agregó protecciones a la escritura de mi casa y me dijo que mantuviera un registro de todo.
dijo que podría llegar un momento en que tendría que levantarme públicamente, y que necesitaba estar preparada. No sabía entonces que el momento del que hablaba llegaría en Nochebuena, después de que Lauren me llamara incompetente delante de sus invitados. Una tranquila determinación surgió dentro de mí. Terminé de poner la cena en la mesa, cada movimiento deliberado. Diane estaba sentada cerca del final, sus ojos contenían un estímulo constante. Mi hermano Frank, que había volado con el pretexto de una visita festiva, me observaba con sombrío entendimiento. Cuando Lauren levantó su copa para hacer un brindis, su voz brillaba de orgullo. Me puse de pie antes de que pudiera terminar. Necesito hablar, dije. La habitación se quedó en silencio. Caminé hacia el aparador, abrí el cajón y coloqué los documentos impresos sobre la mesa. El título en negrita nos miraba fijamente. El rostro de Lauren palideció. Estos, dije, son los planes que mi hija y su marido hicieron para mi vida sin mi consentimiento. Una ola de shock recorrió a los invitados. Michael se enderezó, buscando algo que decir. Lauren negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Mamá, estás entendiendo mal. No, dije suavemente. Por una vez, no lo estoy. Les conté sobre la propuesta de tutela, la transferencia planificada de mi casa y las conversaciones sobre internarme en un centro. No levanté la voz. La calma en mí provenía de ver finalmente la verdad sin excusas. Lauren se acercó, su voz se quebró. Pensé que necesitabas ayuda. Olvidas cosas. ¿Te abrumas? Punto. Olvido porque estoy cansada, dije. Y estoy abrumada porque me tratas como si no perteneciera a mi propia vida. Ella lloró entonces, pero yo no me doblegué como lo habría hecho antes. Les dije que las protecciones legales ya estaban en vigor, que tenían 30 días para mudarse, que si presionaban más, emprendería acciones legales. Y tenía testigos que entendían exactamente lo que había estado sucediendo. Los invitados recogieron sus abrigos y se deslizaron en un silencio incómodo. Cuando la puerta se cerró, Lauren se desplomó en una silla, sollozando. Me quedé a su lado, sintiendo tristeza, pero también alivio. La verdad finalmente se había dicho en voz alta. La victoria. En las semanas que siguieron, empacaron sus cosas. La casa se quedó en silencio, pero el silencio se sintió honesto. Reclamé mi dormitorio, pinté las paredes de un color cálido y planté nuevas flores en el jardín. Me uní a una clase de acuarela y comencé a caminar con Diane por las mañanas. Por primera vez en años, el ritmo de mis días me pertenecía. Lauren me visita ahora con una suavidad cautelosa. Pregunta antes de entrar en una habitación. Me da las gracias sin que se lo pida. Yo escucho, pero ya no me encojo. Cualquiera que sea nuestro futuro, se basará en límites que deberían haber existido hace mucho tiempo. Y cuando estoy en mi cocina hoy, el sol calentando la encimera, ya no la escucho llamándome incompetente. Escucho mi propia voz, firme, sin miedo, finalmente diciendo, todavía estoy aquí. Y estar aquí, presente en mi propia vida de nuevo, se siente como el tipo de victoria que una vez creí que ya no era posible para mí. ¿Te gustaría que te ayude a traducir alguna otra parte o a encontrar el significado de alguna frase en español?